Vamos a resolver una ecuación de números complejos que no puede ser resuelta en forma binómica como hemos resuelto en videos anteriores. En este caso, vamos a resolver esta ecuación. F cubo menos 16 z conjugado por i igual a cero. Entonces, en esta ecuación lo que sucede es que si queremos pensar a z en forma binómica, queremos pensar a z como a más bi, como hacíamos en el video anterior, cuando queremos elevar después al cubo z, nos queda una expresión bastante molesta, bastante incómoda de manejar en relación a las variables a y b, que hace que no sea una forma eh, efectiva para resolver esta ecuación. Entonces, cada vez que veamos que la variable z aparece una potencia mayor que 2, la forma binómica no va a ser una buena alternativa. Entonces vamos a trabajar en forma trigonométrica. Bien, para eso tendríamos que recordar que un número complejo en forma trigonométrica es de la forma módulo de z por el coseno de alfa más i por el seno de alfa, donde alfa es el argumento de z. O sea que z queda expresado en función de su módulo y su argumento, y tendríamos que recordar las propiedades del módulo y las propiedades del argumento. Básicamente que el argumento de z a la n, perdón, el módulo de z a la n es el módulo de z a la n, y que el argumento de z a la n es n veces el argumento de z más 2pi por k entero. Este tipo de propiedades, o que el argumento de z conjugado es 2pi menos el argumento de z. Estas son las distintas propiedades del módulo y del argumento que vamos a estar utilizando. Vean que el módulo de z conjugado coincide con el módulo de z. Y el resto de las propiedades del módulo y del argumento en general se utilizan en este tipo de resoluciones. Entonces, como las propiedades del módulo son eh, buenas propiedades o se comportan bien con el producto y no con la suma, a mí no me serviría mucho pensar que el módulo de este número es igual al módulo de este, porque en el siguiente paso ya no tendría que hacer con el módulo de una resta, ¿no? No tengo cómo convertirlo. En cambio, si dijera el módulo de un producto, yo sé que es el producto de los módulos, que es básicamente la propiedad de la cual se deduce esta que está acá. O lo mismo de los argumentos, ¿no? Acá podríamos poner que el módulo de un producto es el producto de los módulos como una propiedad fundamental, y que el argumento de un producto es la suma de los argumentos. Bueno, ajustado más 2pi por k, con k entero. Entonces, estas son todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno va a trabajar en forma trigonométrica con los números complejos. Entonces, en principio, la primera observación que hago es que tener dos términos a la izquierda y un término a la derecha no es una buena situación para empezar a plantear igualdades entre módulos y argumentos. Entonces lo que voy a hacer es tratar siempre de tener una ecuación que tenga del lado izquierdo del signo igual multiplicaciones y lo mismo del lado derecho. Entonces lo primero que voy a hacer es expresar la ecuación de esta forma, ¿no? Todo este término que estaba restando del lado izquierdo lo paso restando al lado derecho, y de esta manera tengo multiplicaciones a la izquierda y multiplicaciones
a la derecha. Entonces, recordando que un número es igual a otro, si y solo si, pensados en forma trigonométrica, sus módulos coinciden y sus argumentos coinciden, entonces, si este número de la izquierda es igual a este número de la derecha, deben tener el mismo módulo y el mismo argumento. Entonces, z cubo igual a 16 z conjugado por i, si y solo si módulo de z cubo es igual al módulo de 16 z conjugado por i, y simultáneamente argumento de z cubo es igual a argumento de 16 z conjugado por i. Estas son las dos ecuaciones que vamos a resolver, y de cada una de ellas vamos a descubrir el módulo y el argumento de z. Una vez que tengamos el módulo y el argumento, vamos a poder armar z en forma trigonométrica. Entonces, de la primera ecuación vamos a trabajar con las propiedades del módulo. Entonces, recordar que el módulo de un producto es el producto de los módulos, o que el módulo de z a la n es el módulo de z a la n. Y entonces, acá del lado izquierdo tendríamos módulo de z al cubo, y del lado derecho tendríamos módulo de 16 por módulo de z conjugado por módulo de i. Sucede que 16 es un número real que tiene módulo 16, y es un número complejo que tiene módulo 1. Entonces, nos queda que el módulo de z al cubo es igual a 16 por el módulo de z, recordando que el módulo de z conjugado coincide con el módulo de z. Es una de las propiedades que también hemos recordado acá al principio. Bien, entonces ahora tenemos que despejar el módulo de z, es nuestra intención. Cuidado con pasar el módulo de z dividiendo, dado que no sabemos el valor del módulo de z, y podría ser 0. Entonces yo sugiero mejor hacer este despeje, y ahora pensar que en estos dos términos hay un factor común, que es el módulo de z, sacar ese factor común y expresar de esta manera. Porque entonces podemos decir, si un producto de dos cosas vale 0, es porque vale 0 el primer factor o porque vale 0 el segundo factor. Entonces, o el módulo de z vale 0, y el único número que tiene módulo 0 es el 0, esa sería una primera posibilidad para z, o el módulo de z elevado al cuadrado menos 16 vale 0, con lo cual el módulo de z elevado al cuadrado es 16, y como módulo de z es una variable real positiva, se puede aplicar raíz cuadrada de ambos lados, obteniendo módulo de z igual a 4. Bien, esto quiere decir que los números que estamos buscando que resuelven mi ecuación son o bien el número z igual a 0, o bien números complejos de módulo 4. Los números complejos de módulo 4 son infinitos, están dispuestos en una circunferencia de radio 4 alrededor del 0. Son infinitos. Bueno, no todos ellos van a ser solución de la ecuación. ¿Cuáles? Los que verifiquen la otra ecuación que todavía no hemos trabajado. Así que sabemos que como condición necesaria el módulo va a tener que ser 4, pero todavía no sabemos el argumento. Y z igual a 0 ya es una solución de la ecuación que podemos incluso venir a chequear, ¿no? Si z vale 0, queda z al cubo, sería 0, z conjugado sería 0, así que efectivamente satisface la ecuación, ¿sí? Está chequeado. Ahora, el resto de las soluciones
va a tener módulo 4. ¿Y qué va a pasar con el argumento? Es lo que vamos a trabajar ahora en la ecuación número 2. La ecuación número 2 dice que el argumento de z cubo coincide con el argumento de 16z conjugado por i. Y entonces, recordando las propiedades del argumento, esto va a poder reemplazarse por 3 veces el argumento de z, y esto se va a poder reemplazar por el argumento de 16 más el argumento de z conjugado más el argumento de i. Entonces tenemos 3 veces el argumento de z es igual al argumento de 16 más el argumento de z conjugado más el argumento de i más 2pi por k. Este es el teorema de Mohr, básicamente, donde k es un número entero que permite que el argumento de z quede en el rango requerido, que es entre 0 y 2pi. Bueno, ahora tengamos presente que 16 es un número real positivo, o sea que está ubicado sobre el eje X, sobre el eje horizontal a la derecha. Su argumento es 0. En el caso de i, es el número imaginario puro que está ubicado sobre el eje vertical, arriba. Su argumento es pi sobre 2. Y el argumento de z conjugado es el opuesto del argumento de z, o en realidad 2pi menos el argumento de z, pero este 2pi lo voy a terminar agrupando con este término de ajuste. Acá también habría que poner 3 veces el argumento de z más 2pi por t, 2pi por un entero, pero finalmente lo vamos a agrupar con esto. Entonces ponemos un solo término de ajuste. ¿Qué queda entonces? Queda que 3 veces el argumento de z es igual a 0 menos el argumento de z más pi sobre 2 más 2pi por k, con k entero. Y entonces ahora voy a agrupar argumento de z al lado izquierdo, tendría 4 argumentos de z, es igual a pi sobre 2 más 2pi por k, y entonces el argumento de z es pi sobre 2 más 2pi por k, todo sobre 4. Esta es entonces la expresión para el argumento de z, donde k es un entero, tal que el argumento de z queda en el rango de definición, que es entre 0 y 2pi. Acá podemos hacer el despeje de k para ver cuáles son los k que provocan esto. Podría tomar la observación que si el argumento de z tiene que estar entre 0 y 2pi, la expresión del argumento de z, que es pi sobre 2 más 2pi por k sobre 4, tiene que estar entre 0 y 2pi, ¿no? Esta expresión tiene que estar entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cuáles son los k que provocan esto? Lo voy a despejar de acá. Voy a multiplicar todo por 4, después voy a restar pi sobre 2 en todos los términos, y después voy a dividir todo por 2pi. Eso no altera el orden de la desigualdad. Entonces multiplico todo por 4 primero, después resto pi sobre 2. Entonces, si a este lo multiplico por 4 me da 0, si después le resto pi sobre 2 me queda menos pi sobre 2. Si a este multiplico por 4 se va este y le resto pi sobre 2 me queda 2pi por k. Y si a este lo multiplico por 4 me da 8pi. Y si a ese 8pi le resto pi sobre 2 me quedaría 8pi menos pi sobre 2, pero 8pi son 16 medios, así que si le saco un medio, me da 15 medios de pi. 15 medios de pi. Ahora voy a dividir todo por 2pi. Entonces, si divido acá por 2pi, me queda menos un cuarto
En el centro me queda K despejada. Y acá me quedaría, si divido por pi, se iría pi, me quedaría 15 medios, pero como además estoy dividiendo por 2 me quedaría 15 cuartos. Bien, este número es -0,25, ¿no? Entonces, quiere decir que como K es un número entero, que tiene que ser mayor o igual que 0,25, con el primer número entero, que resulta ser mayor o igual que -0,25, es el cero, ¿no? Entonces, K puede valer cero, puede valer uno. 15 cuartos es igual a 3,75. Entonces, K, como es un número entero, que tiene que ser estrictamente menor a, a este valor, entonces eh, tendría que ser eh, menor o igual que 3, ¿no? Entonces, podría ser 2, podría ser 3. Ya no podría ser 4, ¿no? Porque no sería menor a 3,75. Esto quiere decir entonces que si uno vuelve con los valores de K, la expresión del argumento, el argumento de Z puede tomar 4 valores posibles. Esta expresión con K igual a 0 quedaría pi sobre 2 más 0 sobre 4, eso es pi sobre 8. Esto si K valiera 0. Si K valiera 1, entonces pongo un 1 acá, estos son 2 pi, 4 medios, más un medio son 5 medios, son 5 octavos de pi. Si K valiera 2, el argumento de Z valdría, hay que poner un 2 en este lugar, serían 2 pi, que son 4 medios. 4 medios más un medio son 5 medios. Eh, Perdón, si tengo 4, si pongo K en el lugar de, si pongo 2 en el lugar de K, tengo 4 pi, que son 8 medios, más un medio son 9 medios, sobre 4 son 9 octavos. Y si K valiera 3, el argumento de Z sería, pongo acá un 3, serían 6 pi lo que hay que agregar. 6 pi son 6 doceavos, perdón, 6 pi son 12 medios, más pi sobre 2 serían 13 medios, sobre 4, 13 octavos de pi. Esos son los posibles argumentos, todos ellos para números complejos de módulo 4, ¿no? Entonces tendríamos ¿cuántas soluciones acá? Tendríamos, para empezar, la primera que encontramos, el número 0. Después encontramos 4 soluciones más, todas con módulo 4 y estos argumentos. Entonces, la primera, si la escribo en forma trigonométrica, sería 4 por el coseno de pi sobre 8 más i por el seno de pi sobre 8. La siguiente sería 4 por el coseno de 5 pi sobre 8 más i por el seno de 5 pi sobre 8. La siguiente sería 4 por el coseno de 9 pi sobre 8 más i por el seno de 9 pi sobre 8. Y la última sería 4 por el coseno de 13 pi sobre 8 más i por el seno de 13 pi sobre 8. Son 5 soluciones. La primera está expresada en forma binómica. El número 0 no puede ser expresado en forma trigonométrica porque
Para la forma trigonométrica necesitamos el argumento y cero es el único número complejo que no tiene argumento. Pero las otras cuatro soluciones están expresadas en forma trigonométrica y si las quisiera expresar en forma binómica, en este caso particular sería un poco complicado porque el coseno de pi sobre 8 no es fácil expresarlo de forma exacta. Entonces, encontrar la forma binómica sería un problema. Sin embargo, no me dicen que la solución o las soluciones de la ecuación las exprese de una forma en particular. Así que las expreso en forma trigonométrica o eventualmente en forma exponencial si quisiera, eh, que es lo que queda más inmediato con esta forma de resolver. Quisiera eh, hacer un agregado. ¿Qué pasa si yo pido resolver, o mejor dicho, vamos a poner así, hallar todos los zetas complejos, tales que z cubo menos 16z conjugado por i sea 0 y la parte real de z sea mayor o igual que 0. Muchas veces nos vamos a encontrar con una ecuación de números complejos que trae alguna restricción eh, agregada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya buscamos los números complejos que resuelven esta ecuación. Son estos 5 que están acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer la observación. Esta ecuación tiene 5 soluciones que hallamos antes. Bien, ahora me piden que de las 5 me quede con aquellas que cumplan que la parte real es mayor o igual que 0. Entonces, uno podría pensar que entonces yo estoy obligado a buscar la forma binómica, porque en la forma binómica es donde yo leo la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Entonces voy a poder contestar cuál tiene parte real mayor o igual que 0. Sin embargo, no es necesario hacer eso, porque uno podría considerar que en el plano complejo los números se expresan en función de la parte real y la parte imaginaria. Ahora, cualquier número que tenga la parte real mayor o igual que 0, ¿no? Tiene que estar ubicado en esta región del plano, en este semiplano, incluyendo el eje Y. Si hubiera dicho mayor estricto, por ejemplo, no incluiría el eje y sí todo lo que está a la derecha. Si hubiera dicho parte real menor que 0, hubiera sido el semiplano de la izquierda. Si hubiera dicho parte imaginaria mayor que 0, hubiera sido el semiplano de arriba. Y si hubiera dicho parte imaginaria menor que 0, hubiera sido el semiplano de abajo. Entonces, cualquier número que esté en el semiplano de la derecha está ubicado en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Y los argumentos que corresponden a estos cuadrantes no son cualesquiera. Entre 0 y pi sobre 2 son los argumentos para el primer cuadrante, y entre 3 medios de pi y 2pi son los argumentos para el cuarto cuadrante. Entonces, mirando los argumentos podemos saber. Por ejemplo, a este no le podemos mirar el argumento porque justamente es el único número que no tiene argumento, pero como ya está en forma binómica, sí que podemos ver si respeta o no respeta esta condición, ¿sí? Entonces, z igual a 0 respeta esta condición porque su parte real es exactamente 0, entonces es mayor o igual que 0. Así que ese va a cumplir. ¿Qué pasa con este? Este tiene un argumento pi sobre 8. Pensemos que desde acá hasta acá el argumento es de pi, así que si yo tuviera que partirlo en octavos, en principio podría pensar así, que si parto acá tendría 4 octavos de este lado y 4 octavos de este. Si parto a la mitad, ¿sí? Tendría 2 octavos acá, 2 octavos acá, 2 octavos acá y 2 octavos acá.
Por lo tanto, no es tan difícil partir en octavos, ¿sí? Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo acá, parto en cuartos, y si los cuartos los parto a la mitad, octavos. Entonces, un octavo va a estar por acá, pi sobre 8. Los otros eran 5 octavos, 9 octavos y 13 octavos. Entonces, 5 octavos va a ser un octavo, 2, 3, 4, 5 octavos. Después 9 octavos, 6, 7, 8, 9 octavos, 10, 11, 12, 13 octavos. Por lo tanto, cada uno de estas cuatro soluciones está ubicada en un cuadrante diferente. Entonces, ¿cuáles están ubicadas en primer y cuarto cuadrante? La que tiene el argumento pi sobre 8 y la que tiene el argumento 13 octavos de pi. Entonces, las soluciones ahora van a ser solamente tres. Va a estar el cero, va a estar 4, lo voy a expresar en forma exponencial, y a la e a la i pi sobre 8, y la de argumento 13 octavos de pi. ¿Sí? Recordemos que si z se expresa como módulo por coseno de alfa más i seno de alfa, donde alfa es el argumento, entonces también z se puede expresar de una forma abreviada, que se llama la forma exponencial, que es todo este paréntesis se abrevia poniendo e a la i alfa, donde alfa es el argumento. Entonces, en vez de escribir coseno de pi sobre 8 más i seno de pi sobre 8, pongo e a la i pi sobre 8. Entonces, estas serían de las 5 soluciones que tenía antes, las que cumplen que la parte real es mayor o igual que cero.